Demián, gracias por platicar con los lectores de Animal Político. Este es nuestro primer junket. No, gracias a ustedes. Nos interesa, por supuesto, muchísimo el tema. Desde otra perspectiva, lo solemos tocar, pero nos interesa muchísimo ver para ti qué fue participar en Salvajes. Sí, es muy interesante que ustedes vengan a un junket sobre cine, ¿no? Lo que pasa es que el cine de Oliver Stone siempre ha sido siempre ha tenido una carga salvaje en términos generales, por esta película está como hecha a la medida, ¿no? Para él. Y siempre es también un artista muy político, ¿no? Por eso me parece muy puntual, ¿no? Que también hablemos de todo eso. Yo conocí a Oliver mucho antes, por ejemplo, de que se estrenara A Better Life, y ni siquiera se sabía que iba a haber algunas nominaciones ni nada por el estilo. Y yo ya iba muy emocionado por poderlo conocer, yo ya tenía muchas ganas de sentarme y platicar con él, y eso es todo lo que yo quería, ¿no? Después, cuando me llamó a trabajar con él en la película, pues fue una doble satisfacción, ¿no? Es una bendición para cualquier actor poder trabajar con los grandes directores, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, a eso si le sumas que no solo es Oliver Stone, sino que es un reparto espectacular de actores formidables que yo por lo menos admiro mucho, va agregándole más virtudes al proyecto, ¿no? Y además el personaje pues era un personaje que yo no había explorado antes. Eso te quería preguntar. Supongo que para los actores, todos los personajes implican retos y te dejan cosas. ¿Qué te dejó a ti este personaje? ¿Con qué sensación te quedas al final? Fue un viaje duro, ¿no? Fue un viaje duro explorar este personaje, no solo lo que significa Alex, sino por todo lo que atraviesa. No quiero contar mucho para que la gente cuando la vea se sorprenda igual, pero eso hizo complicado la aproximación general, ¿no? Hacia el proyecto y al trabajo, al personaje. Nosotros veníamos justamente de hacer A Better Life, y son dos personajes completamente opuestos entre sí. Eso es lo que uno anda buscando, ¿no? Pero aparte la película sí tiene esta carga política fuerte, ¿no? Nosotros estamos viviendo tiempos cruciales en México. Habrá gente que se pregunte ¿por qué hacen ese tipo de películas, ¿no? ¿O por qué uno forma parte de este tipo de películas? En primer lugar, no es una película que refleje de alguna manera únicamente lo que ocurre en México. Claro. Refleja de manera muy clara también lo que ocurre en Estados Unidos y cómo este problema tan particular le pertenece a dos países, por más que insistan en culpar únicamente a México, ¿no? Claro. Es importante poner el dedo en la llaga, ahora sobre todo en estos tiempos en los que todavía no se define la elección, aunque todo el mundo ya esté celebrando y demás, todavía no está completamente determinado y nosotros tenemos ese derecho, ¿no? De tener toda la certeza de que las cosas fueron claras, para que este tipo de historias no se vuelvan a contar. Porque esta historia existe precisamente porque en los últimos 82 años no se ha sabido qué hacer con el país. Yo creo que uno de los aciertos de la película es que justamente logra capturar esta complejidad del fenómeno. No es un fenómeno en México, no es un fenómeno en Estados Unidos, es un fenómeno que se vincula y no puedes entender uno sin el otro. Totalmente, y hay corrupciones en los dos lados, claro. Porque habrá mucha gente que diga, ay, si otra vez pintan a México como bien corrupto. Bueno, punto número uno, si queremos que se cuenten otro tipo de historias, hay que darles material para que se cuenten otro tipo de historias, cambiar nuestra propia historia, por ahí tenemos que empezar. Y en segundo lugar, aquí no se habla únicamente de México, se habla de que la corrupción existe también en los Estados Unidos, en altos niveles, en oficiales de la DEA y del gobierno y demás, que están coludidos también con este problema social tan grande, ¿no? Entonces pone Don Winslow, el autor de la novela, pone el dedo en la llaga y Oliver Stone viene y hace una obra preciosa, ¿no? Es una obra, es una pieza artística. Ese es punto número uno, lo que la gente tiene que entender, ¿no? Y la tiene que ver así. Y en segundo lugar, sí probablemente tenga ahí un tinte político que la gente podrá experimentar o no, pero básicamente son imágenes hermosas y es una historia de amor de dos chavos que comparten la misma mujer.
¿Cómo te preparaste para este papel en el sentido, cómo te preparas para ser un narco? Pues como me preparo... ¿Dónde te paras? Como me preparo para hacer prácticamente cualquier trabajo, ¿no? Tratas de profundizar en la medida de lo posible, tratas de documentarte lo más que puedas. Por supuesto, nosotros, siendo mexicanos, viviendo en México y demás, tenemos muy cerca todo esto y está a la mano la información, ¿no? Si yo fuera un actor ruso, seguramente me hubiera costado mucho más trabajo penetrar en el modus vivendi de los personajes, la cultura, la idiosincrasia y el momento político e histórico que está viviendo en México, o estos personajes en concreto. Pero básicamente, en cualquier trabajo que hago, igual, trabajo exactamente igual, me tiro de cabeza y procuro cubrir todos los rincones posibles para que no haya nada fuera de lugar y llevar la tarea hecha al set, que es un poco lo que te exige trabajar con un director como Oliver Stone y en términos generales con cualquier director. Una última pregunta, Demián. Descriminalizar las drogas, despenalizar las drogas, es el tema, ¿no? Despenalizar las drogas es un paso clave, ¿no? Es un paso muy importante para quitarle este aspecto de dolor que tiene el problema. Probablemente con un poco de suerte acabar también con la violencia que genera el problema, ¿no? A mí parece que va a ser inevitable y que por lo menos se va a tener que hablar, ¿no? Se tiene que traer a la mesa y hablar de manera abierta. Insisto, son dos países los responsables, no nada más México.